Como Estados Unidos es casi parte de lo normal, ¿no? De que el presidente tenga a alguien que le escriba sus discursos, ¿no? Hay una tradición y bueno, en Latinoamérica creo que ha habido esta tradición de manera más informal, porque cuando yo escribí esa novela y hablaba con la gente o estaba escribiendo, pues todos tenían alguna anécdota. Incluso aquí en Argentina me dijeron de Macedonio Fernández, que yo no sabía si era parte de una leyenda urbana de que él escribía discursos para el presidente en ese entonces, o si era verdad, ¿no? Me hubiera gustado saberlo. Yo en mi caso pues me enteré de un pariente escritor, un día, Fernando Díez de Medina, un día que yo fui a entrevistarlo, pues descubrí ahí en las paredes, había una foto de un presidente boliviano de la Paz Extensor, un presidente famoso, y luego me enteré, pues que hablando con la familia, me enteré que él escribía también discursos a un par de presidentes, y ahí fue que se me ocurrió la idea. Entonces digamos, creo que no lo veo como una cosa mala, siempre y cuando el escritor, lo que ha pasado también con muchos casos, que otros casos que conocí en Bolivia, eran escritores que digamos podían ser de izquierda, pero por abajo estaban al servicio de un presidente de derecha escribiendo de discursos, porque en una sociedad, un país con tan pocas oportunidades para vivir de tu arte, pues muchos simplemente eran como un trabajo más y escribían discursos con ideas con las que no estaban de acuerdo en la vida pública, digamos. Como que eran profesionales fríos de la política, sí. Claro, entonces decía, eso sí me parecía como una cosa un poco hasta perversa, ¿no? De que una cosa es escribir ficciones donde tú puedas inventar a personajes que no piensan como tú, pero no sé si yo podría estar tranquilo escribiéndole un discurso a Milei, digamos. Sí, sí. Pero tendría que haber algún tipo de sincronía con el político, con la política, a quien le estoy escribiendo estos discursos. Ahí sobre el fin de la novela como que se insinúa el cambio de época, ¿no? Como la llegada de un líder que, bueno, fue Evo Morales en la práctica. Sí. Y se habla, bueno, que Vargas Llosa también habla mucho de ese tema, un poco el quiebre racial que hay en algunos países. Puede ser en Bolivia, en Perú también. ¿Cómo analizas todo lo que vino después? ¿Pensás que Bolivia ahora es un país más integrado? ¿Sigue con los mismos problemas, digamos, antaño? Bueno, los problemas continúan. Sí ha habido, para mí, Evo Morales fue un presidente histórico desde el punto de vista de lo que tú dices, ¿no? Del hecho de que un líder indígena que llega al poder en un país donde la mayoría es población indígena, ¿no? Y que, sin embargo, los indígenas nunca tuvieron el poder. Lo que ha pasado, y que creo que eso es lo que ha hecho que Evo Morales o su partido se perpetúe en el poder, es que la derecha nunca ha sido capaz de reconocer los logros de él. Ahora todo parece malo porque ahorita estamos en una tremenda crisis y el gobierno que sigue en el poder es del partido de Evo, el MAS. Pero en su momento, pues creo que en los primeros años hubo cambios importantes para el país que yo creo que la derecha debió haber incorporado a su discurso para poder, si quería tener una viabilidad más, digamos, si somos una sociedad pluricultural, que como dice la nueva constitución de Evo Morales, mientras que la derecha decía debemos ir hacia atrás de nuevo, en realidad no somos una sociedad pluricultural, somos todavía una república unitaria. Entonces, esas son formas en las cuales, digamos, la oposición a Evo nunca terminó de asumir los logros que consiguió Evo los primeros años de su mandato. Es muy difícil conseguir gobiernos como, ¿qué puede decir?, de centro, ¿no? Que sean institucionales, pero que a la vez respeten las autonomías. Es como complicado, más cuando hay tantos extremos en todos los países, ¿no? Extrema derecha, extrema izquierda, y cuesta conseguir un líder que... Lo que a mí me parece difícil es que me impresiona cómo, digamos, incluso, o sea, que tanto la derecha como la izquierda terminan cayendo en los mismos errores. Por ejemplo, la tentación del poder
la tuvo Evo y terminó desconociendo las reglas que le impedían volverse a elegir. Y entonces, digamos que es bien uno que le gustaría que algún partido o algún político fuera el repositorio de ciertas, no sé, reservas morales de la República. Va a decir, bueno, es por aquí es el camino, pero luego ves que tanto uno como otro terminan como perversamente fascinados por el poder, queriendo perpetuar. Me imagino que son taras de nuestro viejo caudillismo, ¿no? Que nunca nos hemos podido liberar del caudillismo que existe en la historia, que existe en la historia. Claro, y porque la clase política anterior, el tipo Paz Extensor, quizás eran formados, pero como una élite, digamos. Una élite política bien formada, pero que claro, le costaba llegar a ciertos sectores sociales que lo sentían como ajenos, ¿no? Como extranjeros, quizás. Bueno, Paz Extensoro fue un líder muy querido porque él, digamos, logró, cuando hubo la revolución del 52, le dio el voto a los indígenas, entonces quedó como un dato fundamental en un antes y un después en la historia de Bolivia en el siglo XX, solamente que su revolución se fue aburguesando, digamos, con los años. Una revolución que comenzó con un ímpetu muy radical, terminó siendo aburguesada, esa es la palabra, terminó siendo moderada o suavizada para poder persistir. De hecho, estuvo 12 años en el poder del partido del MNR, ¿no? Ahora yo pienso que han cambiado mucho las cosas, ahora han aparecido mucho más líderes indígenas, y bueno, no sé qué pasará, ahora hay elecciones en agosto, pero sí se abre un panorama en el que creo que bueno, el partido de gobierno se ha partido en tres, ¿no? Está la facción de Arce, que está el presidente, está la facción de Evo Morales y otra facción de un líder joven que es Andrónico Gutiérrez, pero que no sé, quizás sea una de las cartas posibles, pero ya esa unidad que se logró a partir del caudillo, pues ahora se ha roto. El tema es que lo probable es la alternancia sea siempre del mismo sector, ¿no? Porque la derecha es muy derecha, entonces... Sí, la derecha no ha podido encontrar un candidato unitario y por lo que estoy viendo ahora van a haber como 13 candidatos a la... Entonces ahí no está muy claro. Si hubiera un candidato unitario en la derecha, yo te diría que la derecha gana las próximas elecciones. Pero ahora que está todo muy dividido, el panorama está bastante confuso. ¿A vos te tentó alguna vez participar en política? No, la verdad que no. De hecho, bueno, vamos a contarlo así. Yo entré a estudiar ciencias políticas porque me interesaba la política. Pero luego me di cuenta que no tenía el carácter para ser político. Leyendo un texto de Max Weber sobre el político y el científico, me acuerdo de un político boliviano que decía, la política es el arte de tragarse sapos vivos. Y yo decía, podría hacer eso, y me di cuenta que no tengo el carácter para... Pero que a través de la literatura podría escribir novelas políticas con intereses políticos y seguir hablando de cuestiones políticas. Entonces, encontré mi forma de relacionarme con la política, que no tenía que ver necesariamente con ser un político activo. Para no cometer errores Vargas Llosa, porque él era, digamos, él tenía mucho prestigio, pero claro, terminó envuelto en los partidos tradicionales que un poco lo capturaron, ¿no? Entonces, él mismo hizo su autocrítica, digamos. Y luego, claro, tuvo una deriva muy radical también en los últimos años, pero bueno. Claro. Y bueno, estabas presentando hoy La mirada de las plantas, un libro del año pasado, ¿no? En realidad es un libro ya de hace un par de años. Después de eso salió otra novela también con tema amazónico que se llama Área Protegida. Hablaste recién un poco del libro, si podés en 2 minutos resumir el argumento central y... Sí, es la historia, o sea, para contarlo al revés, porque eso no comienza así la novela, es una compañía de realidad virtual que vende experiencias a la gente. Digamos, entras a una cabina de realidad virtual y lo que vendes te vende como la experiencia, como ellos dicen, de drogarse sin drogarse, ¿no? De una experiencia de cómo replicar a través de la realidad virtual un viaje en ácido, por ejemplo. Y en este caso están haciendo experimentos para ver cómo replicar un viaje en una planta, a través de las alucinaciones de una planta medicinal alucinógena que se llama ahí en la selva amazónica Alita del Cielo.
están haciendo experimentos con un laboratorio en el Amazonas y los voluntarios están teniendo unos muy malos viajes. Entonces ahí se contrata un psiquiatra para hacerse cargo de ellos. Pero bueno, y ahí la novela comienza con la llegada del psiquiatra al laboratorio para hacerse cargo de ellos. Y me imagino que ya sospecharás que el psiquiatra va a terminar más enganchado que los mismos pacientes con la alita del cielo. Un poco de eso va, por lo menos el principio de la novela, pero no... ¿Cómo te inspiró la novela, digamos, en algún hecho personal, en alguna lectura, alguna vivencia? Bueno, yo estuve he estado varias veces ahí en esa zona de la selva. Y aparte, como dije antes, pues vi lo que está pasando en esa región que para mí es el grado cero de la crisis del cambio climático en América Latina en cuanto a la deforestación, a la contaminación, al turismo chamánico y todo lo que vi en mi primer viaje me quedé 2 semanas porque me agarró una inundación que no podía salir. Pues todo lo que vi en esas semanas, como también lo conté, me hizo pensar que ahí podía haber una buena crónica sobre lo que está pasando en el Amazonas, en esta región fronteriza entre Brasil y Bolivia. Solo que al final terminó convirtiéndose en novela, ¿no? Y ahí, claro, mis experiencias personales se volcaron en una ficción. Pero bueno, hay mucho de investigación porque yo no vi eso de la realidad virtual, eso obviamente no lo vi ahí, pero ya tenía que ver con mis propios intereses, ¿no? Y que fueron entrando en la novela. ¿Y cómo ves el tema que tanta gente polemiza sobre el tema del cambio climático? ¿Has visto que hay posturas muy duras, sobre todo de sectores de derecha, ¿no? En Estados Unidos y mismo acá bueno, también se ve ese fenómeno? Sí, es impresionante ver cómo, por ejemplo, el presidente del país más poderoso del mundo es un negacionista del clima. Tú dirías que un país con esa cantidad de investigaciones, de ciencias, de científicos, de laboratorios, todo, pues deberían ser los primeros en saber qué es lo que está pasando. Pero luego si entiendes muy bien cómo funciona la política norteamericana, o sea, también sabes que la política norteamericana es una política donde los lobbies, los grupos de poder ocupan un lugar muy especial, ¿no? El lobby de la salud, por ejemplo, ¿no? Que impide que haya acceso a la medicina universal, el lobby del seguro, ¿no? Los seguros. Entonces también está es un lobby muy poderoso, el lobby del petróleo, ¿no? Entonces el lobby del petróleo no está interesado, está un poco hasta preocupado por el avance del discurso del cambio climático, porque es básicamente un discurso que dice ya y tenemos que dejar... buscar alternativas a la energía. Exactamente, entonces ese es uno de los, si tú ves, porque eso es de conocimiento público, si tú ves quiénes han sido los principales contribuyentes a la campaña de Trump, muchas son las compañías petroleras, ¿no? Entonces Trump no puede ir contra las compañías petroleras porque ellas están financiando buena parte de su campaña, entonces al final te das cuenta que buena parte de la política hoy también está cooptada, dominada por grupos de poder que no necesariamente están defendiendo al ciudadano, sino que simplemente pues, están procurando que se mantenga el status quo, porque ese es el status quo que les sirve a sus intereses. Claro, ahora por otra parte en la pandemia, por ejemplo, se empezó también a cuestionar desde el otro lado, ¿no? Decir que los laboratorios estaban impulsando eso, ¿no? Por lo cual es como una locura universal también, ¿no? Bueno, vivimos en una época conspiranoica y me doy cuenta que ahora, claro, ya no desconfías de los expertos y ahora tu tía lee una cosa en WhatsApp y te lo envía porque le parece interesante y es sobre que la Tierra es plana o que las vacunas producen cáncer, entonces todo eso ya no hay ese consenso que había antes, un cierto piso en cuanto a decir, yo de niño pues yo me vacunaba contra el sarampión, ahora hay un brote de sarampión en Texas porque la gente ya no quiere vacunarse, ¿no? Y ya está bien que puedas tener dudas, pero de ahí esas dudas extenderlas a todo tipo de vacunas, pues ya es parte del clima que estamos viviendo en este momento, esta mezcla, este cóctel raro de negacionismo y cambio climático. No, para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo,
Recién hubo una mesa redonda donde se habló de mucho de, bueno, de distopía, de futurismo, inteligencia artificial. ¿Pensás que son los temas ahora que... Ahora está muy vigente en la literatura esos temas y también las autobiografías ficcionadas, ¿no? Parece ser las dos ramas que están tomando preponderancia, ¿no? En la literatura. Bueno, yo creo que el desafío va a ser cómo salir de las distopías, porque ya también se han convertido en un lugar común. Yo entiendo por una parte, yo también he escrito distopías, entiendo por qué ocurre eso, ¿no? Porque cuando miras el futuro, lo miras tan desesperanzador, casi tan sin salida, que es casi hasta inevitable imaginar una historia donde todo te conduzca a esta especie de callejón sin salida, ¿no? Pero también pienso, y esto lo he pensado en los últimos años, sobre todo a través de la pandemia, que los tiempos de crisis son también los tiempos que te deben permitir soñar en nuevas formas de crear comunidades, nuevas formas de crear colectividad, nuevas formas de crear nación, nuevas formas de socializar, incluso nuevas formas de reinventar la idea de pareja, la idea de familia, todo se pone en juego. Y eso creo que también nos implica a todos de buscar nuevos caminos que sean también de esperanzadores, ¿no? De pensar en una especie de utopías más accesibles, por decirlo de una manera, no sé si suena un poco, no una utopía en la que piensas vamos a crear una sociedad perfecta, porque eso no va a ocurrir. Estamos en los escombros de proyectos, muchos proyectos fallidos, pero creo que sí es necesario ver cómo combinar, no salirnos tan fácilmente con que hay que escribir más distopías, sino ver cómo atemperar eso con discursos o proyectos más, no digo buenistas, espero que no se me entienda mal, Sí. sino que haya un poquito más de equilibrio, porque no todo es callejón sin salida. Nosotros más bien el desafío del futuro es ver cómo salir de ese callejón, y eso creo que también la imaginación es importante nos va a ayudar a eso. Las dos últimas,